Bueno, hola profe, en este video lo que vamos a hacer es hablar sobre la primera unidad, el capítulo 1, que es de Caruso y Dussel, que habla sobre modernidad y escuela, los restos de un naufragio. En principio lo que el capítulo intenta es analizar cómo se fue dando la relación entre la escuela y la educación, ¿no? Nos va a invitar primero a identificar el malestar pedagógico. Que fueron que son es el fracaso de las instituciones, ¿no? Nos va a decir que en principio se habla de educación como algo bueno, como algo positivo, pero que a la hora de transitar, esta se encuentra con políticos que no quieren invertir, maestros y directivos que lo único que hacen es leer papeles, con padres que no escuchan a la escuela, no van a reuniones de cooperadora, no aceptan consejos de la escuela, ¿no? Y con alumnos que están aburridos. Em, lo que esta va a hacer es lo que va a hacer es que para poder analizar algunas de estas cuestiones nos invita también a pensar en el primitivo optimismo pedagógico, ¿no? Que era de la modernidad eh, civilizar al bárbaro. Antes, bueno, antes con el Renacimiento, o sea, antes de la modernidad, ¿no? Con el Renacimiento, antes de esto, perdón, la sociedad se regía bajo un término, sí, un término teocrático, ¿no? Era el orden divino, ¿no? El orden de Dios. Existían tres tipos de órdenes: el caballero, los sacerdotes y los campesinos. Esto era algo inamovible, ¿no? Si si te tocó nacer lo que, porque Dios así lo quiso, te tocó nacer campesino, te tocó nacer caballero o rey o lo que te tocaran hacer en esa época. Eh, bueno, lo que el optimismo pedagógico propone es que es la civilización del bárbaro. Esto es una idea europea que se instala en el Río de la Plata, la trae Sarmiento eh, con la intención de civilizar al bárbaro. Él decía que no se podía construir una nación con la barbarie, porque esto era un escollo para la sociedad, ¿no? Que la barbarie, los indios, los gauchos eran el escollo de la sociedad. Y que para más de una vez, eh, o sea, él tuvo diferentes propuestas, Sarmiento. Propone, en principio, eliminar físicamente al gaucho, al indio, que es la barbarie, y otras veces propone la educación. Decía que, bueno, que solo con la educación se iba a poder generar nuevos sujetos civilizados, ¿no? Eh, bueno, con la ley 1420 en el año 1884 se sanciona esta ley que es educación obligatoria, gratuita y laica para todos. Bueno, ahí también propone la educación al maestro, ¿no? Cómo se tenía que educar al maestro. O sea, una educación para los maestros. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Del texto de Caruso y Dussel. Ahora vamos a hablar un poquito de el texto de Juan Carlos Tedesco, de la historia argentina previa a 1880. Lo que el texto quiere dejar en claro es lo que sucede en 1853, que se declara la Constitución Nacional. Entonces, desde ese momento se da el proceso a la formación de Estado-Nación. La pregunta que surge en ese momento es cómo se va a formar ese Estado, ¿no? ¿Cómo se va a formar esa nación? Bueno, acá aparecen estos dos grandes eh, historiadores, ¿no? Estos dos grandes fenómenos de la historia, si así podría decírselo, o que con diferentes propuestas. Los dos querían lo mismo, ¿no? Los dos querían una nación civilizada, pero tenían diferentes propuestas. Alberti decía
que la propuesta de Sarmiento, que era la de civilizar al bárbaro por medio de la educación, era una propuesta pobrísima, ¿no? O sea, que el optimismo pedagógico era una propuesta pobre, que no se obtenían resultados así. Y él proponía eh, eh, civilizar al bárbaro, ¿no? Con otras palabras, él lo llamó la educación de las cosas. Y él decía que esto se iba a dar mediante que el bárbaro se copiara del europeo, ¿no? O sea, él decía que debíamos traer una parte de Europa a América Latina y que los bárbaros deberían copiarse, o sea, poner a un bárbaro al lado de un europeo para que el europeo pueda copiarse de sus costumbres. Decía que la educación debía ser rígida o sea, una educación firme, que había que imponer leyes y esas leyes había que cumplirlas. También decía que, o sea, él apostaba a la inmigración. Hablaba también de las estaciones de trenes, decía que esto iba a traer más lugar, más gente al pueblo, que el pueblo iba a estar más conectado iba a ser más rápido la conexión con el afuera, ¿no? También hablaba de que esto iba a traer más economía. Porque para él la Argentina estaba desierta, ya que él consideraba, o sea, para él los humanos no eran seres humanos porque no estaban civilizados y eran animales. Bueno, esto es un poco de el segundo texto, el texto de Tedesco. Eh, yo podría ubicar a Sarmiento en el consenso pedagógico, ¿no? Porque el consenso pedagógico habla de esto, del optimismo pedagógico. Miento, perdón, en las teorías del consenso ubicaría a Sarmiento, porque las teorías de consenso hablan del optimismo pedagógico, hablan de la educación como una transformación de la sociedad. Y con respecto a Bachelard, al texto de Bachelard que habla de los obstáculos epistemológicos, yo considero eh, el obstáculo epistemológico que yo tengo a partir de la cursada es el reconocimiento de los diferentes sucesos que fueron pasando, ¿no? Yo creía que Sarmiento, como por ejemplo ahora, creía que Sarmiento era que todo lo que había hecho lo había hecho por amor a la escuela, por amor a la patria, y resulta que es todo una conveniencia de la sociedad, ¿no? Toda una conveniencia económica. Y esto me lleva a querer averiguar, a saber más y bueno, esto es más o menos lo que yo considero mi obstáculo epistemológico.